E incluso los primeros delivery los empecé a hacer yo mismo. Y mucha gente llegaba preguntando que si aquí no había una app. Cuando yo empiezo a presentar la idea, era el Uber venezolano. Así decía la presentación. Cuando se prendió la primera lucecita, una señora agarró el primer viaje para ir al aeropuerto. Wow. Ese hicimos 10 viajes. Y con eso terminamos cerrando el año en 100.000 transacciones mensuales. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Y en alianza con Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de The Way. Yo soy Álvaro Pérez Catar y hoy tengo el gusto de conversar con una persona que conozco desde hace varios años atrás y que he visto desarrollar distintas iniciativas en el ámbito empresarial, pero hoy en día es altamente reconocido en Venezuela por haber creado lo que muchos conocemos como el Uber venezolano. Es una persona a la que he visto a través del tiempo desde preparar con sus propias manos la comida que vendía a través de sus locales comerciales y distribuirla en la época de la pandemia para convertirse hoy en la persona que lidera y que cofundó una de las empresas más prometedoras de Venezuela y yo diría, ¿por qué no?, para Latinoamérica y para el mundo. Hoy les presento el camino de mi amigo Gerson Gómez. ¿Cómo estás, hermano? Un honor estar acá, Álvaro. Gracias por esa introducción. También creo que hemos pasado por muchas temporadas o épocas aquí en Venezuela juntos y bueno, y un honor estar acá en esta iniciativa que también estoy seguro que nos va a cautivar con todo lo que está pasando en el país. Así que agradecido que nos tengas por acá en tu programa, en tu podcast. ¿Cómo te suena lo que dije en la introducción sobre la posibilidad de que Ridery pueda ser tu app una solución de movilidad no solamente para Venezuela, sino para el mundo? Con respecto a la pregunta, mira, la idea de que Ridery se convierta en una aplicación mundial que conquiste otras latitudes es maravillosa, es emocionante. Sin embargo, hoy en día Ridery nace como una iniciativa 100% enfocada en Venezuela. Nuestra visión es que podemos mejorar la calidad de vida de los venezolanos a través de la tecnología y nosotros queremos convertirnos en el Google o en el Apple venezolano. Queremos crear distintas soluciones tecnológicas que realmente puedan impulsar la economía, puedan impulsar la calidad de vida, que generen fuentes de trabajo, no solo en Caracas, sino en distintas latitudes de Venezuela. Y creemos que, de hecho, una de nuestras frases principales o creencias principales es que Venezuela es un país que brilla con potencial inexplorado. Y creemos que ese potencial se va a desencadenar en la medida que los emprendedores, no solo Ridery, sino todos los emprendedores, logren irlo descubriendo, impulsando a través de soluciones. Verlo así me suena hasta arriesgado de tu parte. Decir, mira, sí, perfecto, que sea una solución para Latinoamérica y el mundo, pero nuestro foco es Venezuela. Hay mucha gente que diría, más o menos, porque a mí me suena razonable porque, incluso viendo la historia de tu vida, Venezuela ha sido algo omnipresente en tu desarrollo empresarial. Sí. Y este podcast se llama The Way, así que me gustaría hablar un poco ahora acerca del camino, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo empezó tu historia como emprendedor? Porque hoy en día la gente sabe que Ridery es el Uber venezolano, la aplicación donde tú te puedes movilizar, solicitar tus taxis y otros servicios que están incorporando, y de eso también vamos a hablar. Pero, ¿dónde empezó todo? Mira, bueno, después hablamos más sobre el tema de enfocarnos solo en Venezuela y hay mucha tela que cortar. Pero esta historia empezó en el 2005. Yo empecé en la Universidad Metropolitana. Típico, bueno, arrancas la universidad, en la universidad es una universidad bien variopinta, sin embargo, una universidad de un estrato social alto. Y la verdad, mi papá Gocho al fin siempre nos dio todo, pero lo necesario, ¿no? Entonces arranco en la universidad y yo quería comprarme una camioneta o poder ir, ¿sabes? Ir al nivel de vida que llevaban otros panas. Y yo dije, oye, tengo que generar una fuente para poder generar ingresos, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, la mejor forma es crear una empresa, porque mi papá siempre fue empresario. Entonces, en ese momento había una materia en la universidad que se llamaba Desarrollo de Competencias. Todavía no se hablaba de Aprendiendo a Emprender, que es la materia que hay hoy en día, que la idea era crear un proyecto factible, ¿no? Y a mí en ese momento se me ocurrió que podía ser una buena idea que los padres compraran los libros escolares por internet.
Porque yo sí estaba recién graduado del colegio y veía que eso era un suplicio para los papás, como que el buscar la lista, ir a una librería, la otra, siempre se quejaban. Y además era carísimo. Entonces dije, bueno, una cosa que la gente se queja y es carísimo, ahí debe haber una oportunidad de negocio, ¿no? Claro. Y está empezando a salir el tema del e-commerce. Entonces, bueno, yo presenté la idea en la universidad, la profesora que si me escucha, porque hoy en día echamos broma con eso, Carolina, ella me dijo que eso no, los papás nunca iban a comprar por internet, que buscar otra idea, y de hecho terminamos buscando otra idea. Pero yo me quedé con eso en la cabeza, y con un dinero que había ahorrado para comprarme una computadora, eran como $4,000, algo así, porque en ese momento además las laptops eran súper costosas, monté mi primera página web. Tuviste que invertir esa cantidad de dinero en lugar de la computadora en montar tu primera startup. Claro, me compré una computadora de escritorio que era mucho más barata y el novio de mi hermana que estaba estudiando ingeniería de sistema me hizo la página web, creo que sí por $500, algo así, quedó buenísima. ¿Estamos hablando de qué año? 2005. 2005. De resto usé el dinero para comprar, mandé a hacer unos volantes en una imprenta que queda por ahí por los Ruiz, ahorita no me acuerdo cómo se llama, un montón de volantes, y empecé a ir a colegios a vender la idea. Como que varios colegios como que un chamo de 18 años, con una cuestión para los padres, muy delicado, ¿no? Sí. Pero el colegio Jefferson, el director que creo que está todavía hoy en día, el señor Tavares, me recibió a través de un contacto de una amiga de la universidad, y yo creo que él también habrá dicho, este chamo está loco, pero bueno, le pareció buena la idea, y como él creía en la innovación, decidió apoyarme. Me dijo, mira, yo te voy a apoyar, te voy a dar las listas del colegio y te voy a ayudar a que hagas publicidad, ¿no? Entonces yo ya me imaginaba en el auditorio del colegio hablándole a todos los padres de cómo comprar sus libros o haciéndome publicidad directamente en las listas. Y él me dice, bueno, te voy a ayudar a que hagas publicidad, te voy a permitir que te pongas afuera del colegio en la esquina donde se hace la cola de los carros, a que repartas tus volanticos allá afuera, pues. Y dije, bueno, nada, por ahí empecé. Me acuerdo que mi hermana me acompañó y ahí empecé a dar volantes. Esas eran las ads del momento. Ese era el ads. Exacto. El ad del volante en el carro y le hablabas en la ventana al papá que te bajaba el vidrio, porque además había gente que le daba miedo bajar el vidrio, le echabas el cuento. Y mire, y la verdad es que ese mismo julio que se estaban acabando las clases, que estábamos dando los volantes, en lo que se acabaron las clases, me cayó mi primer correo electrónico, mira, orden número 1. O sea, fue mi orden número 1 de e-commerce de mi vida, ¿no? Y bueno, fue súper emocionante. Ahí arrancó Libros Web. Fue una empresa que duré 5 años mientras estaba en la universidad desarrollándola. Llegamos a tener una cosa así como 40 colegios que hacían sus listas con Libros Web. Teníamos un par de colegios en Valencia. Empecé, bueno, en una oficina que mi papá me prestó, pero como no había servicios, nunca llegó el internet, me tuve que mudar a un cuarto en casa de mis papás. Entonces ahí de verdad que mis papás fueron súper nobles, porque el cuarto no era el típico garaje de Steve Jobs abajo, sino que era un cuarto en el primer piso donde estaban todas las habitaciones. Entonces llegó un momento que éramos 10 empleados. Y estabas trabajando con tu gente y de repente están listas las arepas, Gerson. Literalmente. Sí, claro, o llegaban a las 8 de la mañana y mis papás no se habían levantado y pasaban por el pasillo de los cuartos, ¿no? Entonces, bueno, así bueno, todos los cuentos, la primera contratación, etcétera. Pero bueno, Libros Web, la verdad, me acompañó durante la universidad. En algún punto tuve que hacer la tesis y tuve que empezar a trabajar en una casa de bolsa, entonces le vendí la mitad de Libros Web a un amigo de la universidad para que lo siguiera manejando. Después las casas de bolsa cerraron, creo que como en el 2010, entonces me regresé a Libros Web y bueno, y de ahí empezaron a suceder un montón de cosas, como que en 2011 cambiamos el rubro hacia electrónicos más los libros. Esa fue la génesis, digamos. Esa fue la génesis. Lo interesante es que todo empieza por un desarrollo tecnológico, sí, digamos, en tu historia empresarial. Sí. Habíamos dejado pendiente el tema de Venezuela, ¿no? ¿Por sí. qué Venezuela? Pero lo quería dejar para esta parte porque entiendo que lo siguiente fue hecho en Venezuela Store, que diría fue la primera iniciativa empresarial que tú desarrollaste que te empezó a dar visibilidad. Sí. En esa época, cuando estaba comenzando Hecho en Venezuela Store, nos conocimos. Sí. Y recuerdo todo lo que significa ese esfuerzo. Pero entonces, ahora sí me gustaría que me contestaras la pregunta de por qué Venezuela como mercado, sí, y además en el momento en que lo hiciste. Sí, sí. Bueno, Venezuela, la verdad... Más allá de lo obvio. Sí. Porque la gente nos conoce a ti y a mí por gente que apoya y que cree en Venezuela. Totalmente. Pero... Y uno siempre, bueno, nada como trabajar en tu casa. Sí. Y yo siempre digo que nada como... No nos queríamos ir. Todo eso. A mí lo que me terminó de convencer de quedarme en Venezuela, yo en ese interín entre Hecho en Venezuela y Libros Web, surgieron varias cosas. Monté una empresa de desarrollo web que se llama Smart Apps en el 2013, la cual de verdad creció bastante y teníamos oficinas en Miami. Y intenté montar un marketplace aquí en Venezuela que se llamaba Vuelto, que iba a ser como
Hoy en día me río porque lo veo tan difícil, pero iba a ser la competencia de Mercado Libre, como el Amazon venezolano, ¿no? Hoy en día siento que no tiene sentido competirle a Mercado Libre, pero bueno. Quizá en ese momento era más razonable. En ese momento podía tener ciertos... Alguien pensó en Mercado Libre y lo hizo. Exactamente, sí. pero bueno. Y como en el 2014, 2015, nos estaba yendo bastante bien con Smart Apps en Miami. Y yo empecé a ir y venir bastante. Y de hecho me saqué una visa L1 para vivir en Estados Unidos. Tenía mi visa para mi social, todo para vivir allá. Pero empecé a pasar 2 semanas aquí, 2 semanas allá, 2 semanas aquí, 2 semanas allá. Y una semana que me regresé en el 2014, una cosa así, me acuerdo que estaba también con esa idea de que si me iba, todo el mundo en ese momento pensaba eso. Y me vine un fin de semana. Me acuerdo que tuvimos una charla con Michael Melamed en AGE, justamente, que era como que, ¿cuál es tu fórmula de la felicidad y tal? Entonces, Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Asociación de Jóvenes Empresarios. No sabe qué es AGE. Y ¿cuál era tu fórmula de la felicidad, no? Y en esa fórmula, yo como que, bueno, me di cuenta que él decía que ¿qué te resta? La inseguridad, por ejemplo, de ese momento, o te resta la economía, pero esas son variables que controlas o no controlas, ¿cuáles te suman? Entonces, para mí era la familia. Para mí era, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a la playa, hacer deportes acuáticos, entonces... Y profesionalmente a mí lo que más me gustaba era crear cosas de la nada, crear empresas. Entonces me di cuenta que en Estados Unidos crear emprendimientos, crear cosas de la nada, como que era más complicado que lo que podía hacer en mi propio país, donde tú sabes cuáles eran las necesidades de las personas, conocías el mercado, conocías personas. Entonces al final, como que de toda esa fórmula, yo dije, mira... Yo la verdad, o sea, más allá de toda la parte emocional que obviamente conocemos de que amamos nuestro país, yo dije, la verdad que donde yo mejor puedo seguir mis sueños y lo que me gusta es en mi propio país. Y lo que no puedo controlar, bueno, ya no me voy a preocupar tanto por eso, ¿no? Entonces, esa decisión fue más o menos en 2014 y de ahí al año siguiente... Estamos hablando de una época para Venezuela... durísima. Sí. Para no caer en detalles. Muy dura, muy dura. De ahí al 2017, 2018... fue lo más duro. Tomar esa decisión en esa época era realmente una convicción muy seria. Sí, era muy seria. Y además yo venía de tratar de lanzar este marketplace como Amazon, que no funcionó. De hecho, ahí perdí todo el dinero que había ganado con los libros. Después una empresa que tuvo éxito, que era de electrónicos, tal. Lo invertí queriendo montar el famoso Amazon venezolano. Y después de 1 año, 2 años intentándolo, no funcionó. Y ahí me leí un libro que se llama Lean Startup, que básicamente te dice que tú una idea la tienes que pivotear muy rápido y tal. Me di cuenta que en los últimos 2 años había estado haciendo todo lo que el libro decía que no tenías que hacer. Y lo que más te decía el libro que tenías que hacer al lanzar un emprendimiento era aprender. Y me di cuenta que durante esos 2 años, con ese fracaso, lo que sí había aprendido... es que en Venezuela había muchos emprendedores que querían vender en mi página y no vendían en Mercado Libre. Y cuando me puse a tratar de indagar por qué, me di cuenta que era porque todavía no sabían vender muy bien en Internet. Hoy en día parece obvio. Todo el mundo es experto tomando unas fotos bellísimas, saben cómo despachar, cómo cobrar. Pero en ese entonces la gente no sabía vender por Internet. Por eso querían venir a mi marketplace. Entonces me di cuenta que más que montar un Amazon venezolano, había una necesidad de ayudar a los emprendedores más artesanales en el interior del país a vender por e-commerce. Entonces terminé pivoteando esa idea inicial del Amazon venezolano a una plataforma para vender, ayudar a los emprendedores venezolanos a vender por internet. Y dije, bueno, además tiene que ser muy obvio el nombre que diga qué es lo que hace. Y ahí nace la idea de poner Hecho en Venezuela Store. Que también nació como un emprendimiento tecnológico. Una página web. Una 100%. página web. Hoy en día probablemente mucha gente que llegue al aeropuerto de Maiquetía, Sí. nacional o internacional, la va a ver. Sí. Es posible que a mucha gente le suene conocida la iniciativa, pero no saben que esto realmente comenzó como un e-commerce antes de tener las tiendas físicas. Era un e-commerce. Y ahí sí aplicamos el Lean Startup completo. O sea, fue una experiencia que nos enseñó mucho, que yo creo que después nos ayudó a lanzar Rider en su momento. Pero bueno, lanzamos la página web, bellísima, productos artesanales, muchos de ellos eran moda. Y tratamos de enfocarlo por ahí, pero resulta que la gente se metía en la página y nos preguntaba en el chat que si podían venir a ver el producto. El 70% de los comentarios del chat era que si podían venir. Y nosotros al principio éramos como que somos un e-commerce. Claro, pero estamos hablando de cosas como una hamaca, por ejemplo. Una hamaca o una franela con motivo venezolano. Literalmente. Entonces, sí. como que bueno, vamos a ser flexibles. Entonces, así en un espacio de la oficina como este, pusimos unos stands para poner los productos. Nos arrimamos un poquito para allá, que sí, los programadores. Y entonces hicimos un showroom.
Entonces resulta que el 50% de las ventas empezaron a hacer en el showroom. Dijimos, oye, esto pareciera tener sentido, ¿no? Y bueno, de ahí entonces cuando aprendimos que tenía sentido un showroom, dijimos, vamos a abrir nuestra primera tienda. Abrimos la tienda que está en la principal de las Mercedes, que era el edificio donde teníamos la oficina. Y el último gran cambio, que se parece al de Ryder y estar enfocado solo en Venezuela, que eso mucha gente nos lo ha cuestionado. El último gran cambio hecho en Venezuela fue que en algún punto nos dimos cuenta que todo el que iba a la tienda, por lo menos también el 70-80%, más que buscar productos de moda hechos por emprendedores venezolanos, iban a buscar algo que los conectara con Venezuela, un souvenir, una hamaca, una franela que dijera, que tuviera una foto del Ávila, un cocuy venezolano, un café, un chocolate. Entonces al final dijimos, mira, esto tiene que migrar a ser una tienda de cosas autóctonas venezolanas. Y cuando yo le dije eso al equipo y a todas las chamas que trabajaban con nosotros, que todas eran así súper de marketing y tal, como que no, por favor, que nos vamos a convertir en una tienda. Se imaginaban como una tienda... Además puede sonar anti-cool. Pues sonó anti-cool. Y yo les dije, no, mira, es que vamos a hacer la típica tienda autóctona de cosas venezolanas, de tradicional, pero va a ser como si entraras en una tienda Apple. Ajá. O sea, va a ser un piso de madera con una iluminación a la hamaca así bellísima, que cuando entres esté sonando una música clásica venezolana, que los vendedores sepan sobre el producto, sepan dónde fue tejido, lo que sea. Va a ser una experiencia única. Entonces ellas como que compraron la idea. ¿Sabes qué me acuerdo? Me acaba de venir un recuerdo de las primeras publicidades de hecho en Venezuela Store como desarrollo web, y las hacía Titina Pensini. Era moda. Era Titina, ¿sabes? Para los que no saben quién es Titina Pensini, pues es como la primera, lo que llaman socialité venezolana. O sea, es como una mujer que está en los altos segmentos de la sociedad en Nueva York, etcétera, ¿no? Sí, una gran amiga y nos funcionó bien, pero al final fue un giro. O sea, pasamos de querer vendernos como moda, porque al principio la mayor cantidad de emprendedores era moda. Y claro, ahí también aprendimos, porque ahí nos olvidamos de los clientes y nos enfocamos en los emprendedores. Resulta que después nos dimos cuenta que los clientes que querían comprarle los productos a esos emprendedores a través de Hecho en Venezuela, lo que querían eran productos autóctonos. Entonces dimos el giro y eso hizo que Hecho en Venezuela agarrara atracción, terminó convirtiéndose más que todo en tiendas en aeropuertos porque eran souvenirs. Y bueno, y hoy en día podemos decir que es un negocio que dentro de 2 años va a estar cumpliendo sus 10 años en Venezuela. Inició, ya 10 años. Sí, wow. Claro, empezó en el 2015. Claro. Inició en el momento en que teníamos una inflación de 110,000% y que todo estaba cayendo y que tal, o sea... ¿Y tú hacías, recuerdo en esa época, los viajes directamente al interior del país para escoger parte de la mercancía que se iba a ofrecer en eso en fue... la tienda? Eso yo diría que sí fue, en realidad, lo que me terminó de conectar con Venezuela, porque yo de tomar esa decisión de quedarme en Venezuela y echarle pichón, que tenía que ver mucho con lo que yo quería para mi vida. Después de ahí, con Hecho en Venezuela, viajamos a todo, al Zulia, a buscar los bolsos guayú, a Margarita, a buscar artesanos allá que hacen todas estas cosas coloridas, hasta con conchas marinas y cualquier otra cosa. Viajamos a sembradíos de café, a conocer la Sierra del Falcón, donde hacen, el cocuy. Yo iba a decir el mejor cocuy del mundo, pero es que el cocuy es solo venezolano, ¿no? Es una denominación de origen. Choroní, Tintorero 1000 veces a buscar hamacas y tal. Entonces, mientras muchos panas y familiares estaban yendo del país, como que nosotros estábamos viendo una gente en el interior, como que echándote el cuento que tenían 100 años su familia haciendo hamacas y que ellos no querían renunciar a eso y que querían seguir echando pichón. Entonces, al final fue como que, bro, ya va, pero aquí hay un montón de gente que le quiere echar pichón a esto. ¿Cómo? Es que, mira, pensar en el 2015 haciendo esto me recuerda a mi propia historia, porque yo en esa época yo hacía las giras de conferencia y me iba por todo el país. Claro. Y todos los amigos se estaban yendo y estaba ocurriendo lo que hoy en día conocemos como la diáspora venezolana. Sí. Y los que estamos aquí estamos viendo como, eso también lo hablamos en el episodio anterior, como no sería una necesidad, sería como una voluntad inquebrantable. Ajá. De seguir haciendo lo suyo. Y uno que de repente tenía la posibilidad de expandir eso o de generar oportunidades de negocio alrededor de eso, también observaba una oportunidad. Imagino que eso te pasó. Sí. En paralelo que te enamorabas de Venezuela, tú decías, es que esto tiene una calidad como para ser exportado, para que se reciba en todas partes del mundo y para que en las grandes ciudades de Venezuela también lo consuman, ¿no? Totalmente. Era así. Tú veías, se ve todavía, el potencial, yo lo sigo pensando que es inexplorado, ¿no? En todos los sentidos, artesanal, agricultura, turismo, etcétera, ¿no? Pero sí, lo veías como una oportunidad. Sin embargo, en algún punto, yo me acuerdo, juntos fuimos a muchas reuniones de la Asociación de Jóvenes Empresarios
donde me acuerdo que echábamos broma que eso era más bien empresarios anónimos. Exacto. Porque íbamos todos como que, ¿sabes? Con problemas, no veíamos luz. Me acuerdo que en ese momento, bueno, pensábamos que si cobrar o no la afiliación, o si cobrar una cosa que ahorita sería ni un café, y todavía dudábamos que la gente lo pudiera pagar. Así Porque es. eran momentos muy, muy duros, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, tú sabes, bueno, el tema del porfiado, ¿no? Que tú le das y más bien se va para el otro lado. Yo creo que también sucedió, por lo menos a mí personalmente, ¿no? Que también cuando ya empiezas en un ambiente donde todo el mundo te dice negativo, 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 a lo mejor por eso los emprendedores son en parte medio rebeldes. Yo considero que personalmente, y muchos emprendedores tienen como algo de rebeldía, como cuando todo el mundo te dice, no se puede, el país tal. Yo ahí sí me terminé como que no se puede, sí se puede y vamos para adelante, ¿sí me entiendes? Como que también hubo algo de eso, como que no puede ser que todo el mundo la nota sea que no se puede, que esto, porque tampoco la cosa es así, era mi punto de vista. El camino del salmón. Pero también tú decías, bueno, comencé en los años difíciles, venía de algunas decisiones que de alguna manera quizás no te llevaron tanto a cuestionar, pero sí te invitaron a repensar tus estrategias comerciales. Sí. Y qué difícil era explicarle eso a alguien que te estaba diciendo que no se iba a poder. Claro. ¿No? Qué difícil era explicar, igual voy a insistir, igual lo voy a hacer, Sí. o voy a abrir otra cosa. Sí. Yo recuerdo que hubo un momento en el que empezaste un poco a reinventar las tiendas hechas en Venezuela Historia, a convertirlas como en un café. Sí. Ahí siempre fue tratar de reinventar, porque la verdad que los números no eran lo que yo siempre, desde el 2005 que te conté, quería hacer algo como Amazon. Entonces, para mí, Hecho en Venezuela iba a ser como un Etsy, que es una plataforma de artesanía gigante a nivel mundial. Entonces, no terminaba de lograr los números, entonces uno iba como pivoteando. Bueno, entonces mete café, mete lo otro, mete ahorita esto. No terminaba de escalar. Y llega la pandemia. Y llega la pandemia. Nosotros además nos habíamos metido en créditos para poder abrir las tres tiendas del aeropuerto en un año. La última la abrimos ese mismo año que empieza la pandemia. Debíamos plata, tal. Además empieza una tienda en el aeropuerto cuando se para el turismo, los vuelos a nivel... 3 tiendas en el aeropuerto. Cuando 3 tiendas en el aeropuerto que se abrieron meses antes de... Que además nuestro sueño, cuando ya nos dimos cuenta que era Souvenirs, era abrir el aeropuerto. Entonces tuvimos 2 años intentándolo hasta que lo logramos. Entonces, bueno, ya teníamos las 3 tiendas. Una estaba por abrir. De hecho, la terminamos de abrir empezando la pandemia. Que esa tienda sí cerró finalmente. Y empieza la pandemia. Tenías una nómina de 60 personas, bueno, tenías deudas, de verdad que fue demasiado duro, demasiado. O sea, yo no paré ni un día desde que empezó la pandemia, o sea, no pudimos como detenernos totalmente, pues, o sea, estuvimos viendo qué hacíamos, porque fueron épocas muy, muy duras. Yo quisiera detenerme ahí un poco, porque en esos momentos de dificultad, y sobre todo cuando estás en un contexto que no te va a permitir seguir creciendo, y además tienes compromisos con terceros, no solo de empleados, sino también de deudas, cosa por la que hemos transitado todos los que hemos trabajado de alguna manera en proyectos propios. Sí. A mí me ha servido mucho como buscar mentores, personas que me digan qué se hace en este caso. Sí. ¿Tienes algunos en Venezuela que te gustaría mencionar? Wow. Yo creo que tengo un nombre que tenemos en común, pero Sí. vamos a ver. Michael. Claro, por supuesto. Sí. Michael ha sido una pieza clave de siempre. Tengo, bueno, mi coach. Ya de repente, bueno, tú no me conoces, se llama Budeni Correa. Ella siempre me ha ayudado muchísimo. A nivel empresarial, la verdad que ha sido variante. O sea, he tenido distintos coaches en distintos momentos. Porque la verdad que también el tema del Venture Capital, bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista, yo creo que no se había logrado yo creo que no había nadie en Venezuela del mundo del Venture Capital. A lo mejor es mi percepción y mi experiencia en Rider, que al fin, y yo no sabía ni siquiera que yo estaba como en ese mundo de Venture Capital, pues, o sea, tampoco lo tenía 100% claro. O que a lo mejor podías apelar a ese mundo, pues claro. Yo no sabía, o sea, exacto, no tenía idea ni siquiera de que existía. O sea, para mí escuchar una empresa como Rappi, que levantó fondos, para mí un fondo era como decirte hoy en día que vas a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Era algo demasiado lejano, o sea, no aplicaba. Cuando después me di Eventualmente cuenta que era un crédito en el banco, cuando claro, había... un crédito en el banco, un crédito privado, porque en ese momento no había crédito. Claro. Entonces, la verdad que yo he tenido distintos mentores para distintos momentos empresariales, ¿no? Hoy en día tengo
otros mentores ya del mundo del venture, que ahorita podemos como conversar sobre ellos. Pero bueno, durante esos momentos, no, definitivamente Horacio Velutini. Ese era el otro nombre que te iba a... Horacio Velutini, mira, él sí ha sido como la persona que en el momento más difíciles, de hecho me acuerdo de Horacio en el 2016, algo así, 2017, peor momento de todo. Me acuerdo que nos reunió y nos dijo... Era el hombre que nos daba el espaldarazo a todos y nos decía, sí se puede. Y en mi historia, en el mundo empresarial, yo atravesé por distintas situaciones y las superé. Tú vas a poder. Tal cual. Nadie más te decía eso. Y además dijo algo en el 2016 o 2017 y dijo, no vale que... Cónchale, estoy contento porque las cosas están cambiando. Y yo, Horacio, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? O sea, ¿estás loco? Sí, sí. Me dice, no, está cambiando la mentalidad. Y yo sí creo que la mentalidad cambió. Con la crisis, yo creo que los venezolanos empezamos a valorar mucho más el trabajo, empezamos a valorar mucho más nuestro país. Y yo creo que en ese momento él vio eso. Y dijo, bueno, esto puede ser un punto de partida. Horacio yo recuerdo claramente una de mis primeras reuniones con Horacio en el año 2014. Él tenía una curva histórica del país y de su comportamiento económico y político a través del tiempo. Sí. Y este momento que nosotros estamos viviendo, sí. Horacio lo miró antes que nadie. Sí. Y nos convenció a muchos. Sí. Nos invitó a su oficina. Tú fuiste una de esas personas, yo fui otra. Sí. Nos dijo, si vas a poder, si va a ser posible. Sí. Eso no quiere decir que es que ahora todas las condiciones están dadas o han mejorado radicalmente. Pero el cambio que estamos observando, él lo veía desde ese momento. Y hay que reconocerse. Totalmente. Este espacio llega a ti gracias a Mercantil Banco. Ahora con su servicio envío de divisas por el portal de pagos, estarás más cerca de tus familiares y amigos en Venezuela. Es rápido, fácil y sencillo. Los fondos son recibidos en una cuenta mercantil en bolívares. Recuerda, no es necesario ser cliente mercantil para enviar dinero, pero sí para recibirlo. Obtén más información ingresando en su portal mercantilbanco.com. Quiero hablarte del consorcio MediSolutions, un grupo de empresas que ofrecen una serie de productos de vanguardia para el sector salud. Desde hace 17 años desarrollamos, comercializamos, distribuimos y almacenamos productos de salud para Venezuela e Iberoamérica, contando con certificaciones como ISO 9001 y Great Place to Work. Para más información, ingresa en www.grupomedisolutions.com. Avior Airlines te invita a volar a sus nuevos destinos, Puerto Ayacucho en Venezuela y Bogotá en Colombia, además de sus ciudades de siempre. Encuentra más información en www.aviorair.com y recuerda que en Avior Airlines llevamos tus sueños a nuevos destinos. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños. Ahora, vamos otra vez a la pandemia. Vamos a Hecho en Venezuela Store. Vamos a ese momento en el que hay que modificar tantas cosas dentro de la estructura y lo que contaba al principio. Recuerdo claramente tus historias preparando los cachitos que luego repartías delivery, de Hecho en Venezuela Store. Ya tú venías de una historia empresarial donde habías de alguna manera crecido, tenías tiendas físicas, etcétera, pero te tocó afrontar a ti esa crisis económica directamente. Sí. Sí, ahí, bueno, Hecho en Venezuela, durante la pandemia, bueno, tuvimos que prácticamente, estuvimos cerrados mucho tiempo, 6 tiendas, las cuales además varias dependían de que el aeropuerto estuviera abierto, y el aeropuerto estuvo cerrado por demasiado tiempo. Y llegó un momento que dijimos, tenemos que montarnos a hacer algo porque bueno, hay compromisos que pagar, tenemos que arrancar, ¿no? Pero todavía no podías abrir, porque solo estaban abriendo sectores prioritarios como el de la comida. Entonces ahí fue que decidimos, bueno, en Hecho en Venezuela, vamos a darle una vuelta y vamos a empezar a vender comida venezolana. Entonces, claro, estábamos todos encerrados en las casas. ¿Cómo organizas un equipo de trabajo para ahorita de un momento a otro abrir un restaurante? Entonces, literalmente, armé en casa de mis papás
una cocina, literalmente. Empezamos a probar recetas, llamamos a mi abuela. Eso es como volver a la casa de los papás de alguna manera. Literalmente. Al inicio. O sea, recordemos que la génesis fue ahí también. Bueno, no lo había pensado ahorita que lo dices, ¿no? No lo había pensado. Y además, bueno, la verdad que yo lo dije, lo he dicho en varias ocasiones. Mis papás, de verdad que siempre... Yo creo que eso fue un factor clave porque siempre me apoyaron como que en todas mis... Bueno, casi siempre me apoyaron en todas mis locuras, ¿no? Entonces... Bueno, me voy para allá, empezamos a montar unas recetas. Mi abuela que tenía que ser la mejor receta de la torta de pan, la receta de la torta de queso de la amiga de mi mamá. Empezamos a hacer pruebas, a hacer cachitos, a hacer distintas cosas. Y armamos un recetario. Mi tía que hace comida empacada, entonces hizo que sí, un pabellón. Hicimos un recetario de cosas. Y bueno, y en pocas semanas, 1 o 2 semanas, teníamos hecho en Venezuela, estaba ofreciendo comida delivery. Y después abrimos la tienda, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, que ahí la jornada, claro, estamos probando cómo volver a arrancar. La jornada empezaba a las 2 de la mañana. Porque los cachitos tú tienes que ponerlos, los amasas a las 2, los dejas 1 o 2 horas que leuden. Entonces después esa masa, a cierta hora tienes que empezar a estirarla, armarlos. Nos montamos en esa. Y incluso los primeros delivery los empecé a hacer yo mismo. Además comiquísimo porque yo tenía una moto Bistron. Entonces yo llegaba a hacer mis deliveries en la Bistron y todo el mundo como que no entendía la cosa y tal. Pero fue como la prueba, mira, vamos a probar, a testear. Hicimos los primeros 50 deliveries, vimos que eso estaba arrancando. Y terminamos montando una operación de comida en la tienda de las Mercedes. Después metimos pastelitos andinos con una tía que de hecho esa marca sigue, se llama Pastelitos La Gochita. La montamos durante la pandemia y hoy en día vende pastelitos empacados a supermercados, etcétera. Espectaculares, porque mi familia es gocha. Y mire, llegó un punto que en la tienda la gente los domingos se tenía que sentar en la acera con el tema de los pastelitos y todo esto, ¿no? Y los días aquí en Venezuela era una semana sí podía salir y otra no. Exacto, la que no podías, entonces, bueno, era delivery y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, así fue como hecho en Venezuela, volvió a arrancar en pandemia. La verdad que fue una experiencia especial porque, bueno, de pasar de tener la empresa que éramos 60 y que lamentablemente tuvimos que reducir a 5 personas, no había descanso de lunes a lunes porque, bueno, uno mismo atendiendo la tienda, haciendo el delivery. Yo tenía un chamo que tiene conmigo muchos años, que es mi chofer. Él era el vale parking de uno de los edificios donde nosotros estábamos. Y él como que yo le... Mira, ¿sabes? No hay casi plata, tal. Gerson, nosotros vamos contigo, vamos a echarle pichón. Se puso a hacer deliveries. Entonces él en la moto hacía los deliveries, tal. Una señora que trabajaba en mi casa, que hoy sigue trabajando en mi casa en ese momento, mira, la prioridad no es la casa, sino hay que trabajar. Bueno, yo soy la que cocino. Entonces ella era la que cocinaba en la tienda. Mi mamá me ayudó muchísimo también desde la casa. Qué interesante verlo ahora en perspectiva, porque de alguna manera en esa misma época era donde se estaba gestando el proyecto que vino a cambiarlo todo, sí. Creo yo, en tu vida, ¿no? Sí, eso fue durante la pandemia, que ya habíamos arrancado con esto. Sí llegó un momento donde sí me replanteé mi vida. Y dije, mira, de hecho en Venezuela empezó como un e-commerce con el sueño de ser un Amazon que trajera tecnología a todos los venezolanos. Y la verdad, terminó convirtiéndose en tiendas físicas y es un proyecto espectacular. Pero ya empecé a cuestionarme la idea que esto no era mi objetivo principal. Mi objetivo era crear plataformas de e-commerce. Y también dije, tampoco... O sea, siento que con esto voy a llegar a donde quiero llegar en unos años. Empecé como a replantearme un poquito la idea. Y sí empecé a reorganizarme. Entonces, mientras hacía todo esto, paralelamente, yo dije, mira, voy a crear como una consultora de emprendimiento para ver si puedo ayudar a emprendedores a lanzar proyectos tecnológicos de este estilo. Y adicional, voy a tratar de crear emprendimientos para testear ideas tecnológicas, ¿no? Y la idea del Uber venezolano estaba sobre la mesa porque en la tienda del aeropuerto, una de las cosas que sí nos quedó como súper claro, porque nosotros tenemos una tienda literal en la salida, cuando salen las personas con su maleta, sí. Cruzan, además que tú sabes que está justo al lado de la salida. Además que eso es un tema comercial. Cuando tú entras a una tienda, la gente tiende a cruzar a la derecha. Ajá. Si tú entras a una tienda en cualquier centro comercial, tiendes a irte por la derecha. Entonces la gente cuando sale en Maiquetía suele además cruzar a la derecha y lo primero que se encuentra es la tienda. De hecho, en Venezuela cuando llegan al país... Que el logo es una huella digital. Es una identidad. Sí, que es la huella porque teóricamente una huella es algo único y único como tu huella es que ser venezolano es algo que es único y tal. Sí. Entonces... Llegas a la tienda y mucha gente llegaba preguntando que si aquí no había una app
para poderse movilizar, sobre todo gente de afuera o venezolanos que tenían tiempo sin venir, cónchale, los taxis, que una app. Entonces nosotros teníamos como el top of mind, que hacía falta una aplicación para los turistas, para los que llegaban a Venezuela. Entonces cuando empecé a replantearme qué iba a hacer con mi vida para volver al sector tecnológico, la primera idea que surgió fue, mira, vamos a lanzar el Uber venezolano. Que entiendo, además, tú escribiste a la gente de Uber en su momento Sí. para ver si tú podías hacer el partnership en Venezuela. Sí, pero la como verdad la primera que iniciativa. intenté que sí por LinkedIn, que sí, no sé, por unos correos, pero la verdad que no tuve ningún tipo de receptividad. Ojo, no los culpo tampoco, o sea, esas son empresas que... pero bueno, era como una idea inicial. De hecho, yo tenía una presentación que hice de posibilidades de inversión en Venezuela y tenía como que el turismo y decía que teníamos que tratar de traer a plataformas tipo Priceline, Airbnb, Uber... Pero como dije, pero ¿por qué no montamos nosotros mismos esto, no? Entonces, a finales de 2020, me acuerdo que dije, yo esto lo podemos montar. Empecé a averiguar cómo lo íbamos a hacer, todo esto. Y como que ya lo tenía súper claro, pero entonces dije, bueno, necesito $100,000 para esto. Entonces, ahorita no los tengo, ¿cómo voy a hacer? Y empecé a buscar inversionistas, monté una presentación, literalmente la tengo todavía, es una presentacioncita azul que dice el Uber venezolano, la monté en un Mira, template. me quiero detener ahí porque tú sabes que hay mucha gente que a lo mejor está viendo esto y tiene una buena idea. Ajá. Y dice, no, pero es que no tengo el dinero. Y ahí queda la idea. Claro. Y después Claro. llega alguien que en teoría tenía el dinero, la desarrolló y dice, yo lo pensé antes, qué lástima que no lo hice. Sí. Entonces, qué interesante resaltar que tú tenías Sí. la idea, no tenías el dinero Sí. y no te quedaste ahí, sino que buscaste a ver Sí. quién lo podía poner. Ese momento siempre es clave. Yo eso es lo que he hecho toda mi vida, como que lanzar proyectos. Entonces, de hecho, yo te diría que ese es como lo que sé hacer bien es como lanzar cosas de cero. Después manejarlas he tenido que aprender y tal. Pero bueno, ahí yo dije, esto, está la idea, vamos a lanzarla. Monté la presentación. Se llamaba el Uber venezolano. Todavía no era Ridery. No. La idea fue tuya, Ridery. La idea fue de Ramón. Ok. La idea fue, creo que fue de Ramón, o hicimos un brainstorming entre varias personas, quien hoy en día es mi novia y tal, hicimos una lista y alguien propuso esa idea, no sé si fue Isabel o Ramón, y ahí la terminamos seccionando, pero lo curioso es que cuando yo empiezo a presentar la idea era el Uber venezolano, así decía la presentación. Entonces hablé como con 4 posibles inversionistas. Varios me dijeron que no, ya estaba acostumbrado en realidad, yo eso no he tenido, toda mi vida ha sido buscar inversionistas y tal. Entonces varios me dijeron que no. Uno de ellos me dijo, mira, ahorita no tengo plata, pero te tengo algo mejor. Y me trajo a quien hoy en día es mi cofundadora, que es Xavi Estrada, porque Xavi era su sobrina. Entonces, bueno, me reuní con Xavi, me acuerdo, en 2021, los primeros días de enero, y le dije, Xavi, mira, tengo este proyecto, tal, pero bueno, todavía no tengo plata. 2021, enero. Enero 2021, todavía no tengo plata. Recién estábamos saliendo de la pandemia. Recién, todavía no tengo plata, pero esto yo creo que va a funcionar. Cónchale, mira, me dice, coño, negro, yo no sé si esto va a funcionar, tal, pero de verdad que me entusiasma mucho. ¿Y cuánto me vas a pagar? Yo creo que todavía nada, pero después te empiezo a pagar. Bueno, vamos a echarle pichón. Y se montó. Y ahí, esos primeros días de enero, Ramón Rodríguez, que es el otro co-founder, realmente fue el inversionista ángel, puso el dinero. Puso el primer dinero, los primeros días de enero. Y yo dije, bueno, estamos en enero, hay que salir el 1 de marzo. Y todos, y que, ¿estás loco, Gerson? Le dije, no, es en serio, vamos a salir el 1 de marzo. Yo me encargo de hablar con los programadores. Esos programadores que desarrollaron esa primera aplicación, Sí. la primera versión de Ridery, venezolanos, lo buscaste Venezolanos fuera. y extranjeros, teníamos Ok, un mix. una combinación. Una empresa afuera que tenía conocimiento en estas apps y unos programadores venezolanos. Montamos Xavi se encargó de todo lo que era montar como los esquemas operativos. Después teníamos otras personas que empezaron a buscar conductores. ¿Dónde consigues conductores para esto si todavía no existe? Entonces empezamos a hablar en líneas de taxi. Empezamos a... Que quieran, además. Que quiera. Además, Pertenecer a una plataforma cuando tú te puedes parar en una esquina y te va a llegar el cliente directamente, ¿no? pero realmente era como que... O sea, unos chamos más que llegaron con la idea de que van a montar esto. O sea, no nos tomaban en serio. Finalmente, bueno, el 1 de marzo no estuvimos listos, pues estuvimos listos el 15 de marzo. Con una aplicación donde solo tenías como que medio de pago, era un botón, y nosotros te teníamos que llamar a preguntarte cómo ibas a pagar. El pago móvil era el de Xavi, porque todavía no habíamos terminado de abrir las cuentas.
Pero bueno, era un MVP. Vamos a probar. Lanzamos una promoción como 2 semanas antes en Instagram. Mira, muévete en Caracas por $1 y tal. La forma, de hecho, como todavía no íbamos a gastar dinero en influencers, porque el presupuesto era muy ajustado, me dijeron, bueno, graba todo el primer video, y que después fue el único video que pusimos y salió como por un año. Entonces la gente como que ya, Gerson, quita el video, que nos apareces en todos lados y tal. Grabamos un video, empezamos a levantar bases de datos de gente que se inscribió para recibir el cupón, y lo lanzamos el 15 de marzo. Y bueno, y el primer día, me acuerdo cuando se prendió la primera lucecita, una señora agarró el primer viaje para ir al aeropuerto. Wow. Ese hicimos 10 viajes. ¿Sabes quién es esa señora? Sí, lo tenemos por ahí. 10 viajes, no me acuerdo el nombre. 10 viajes ese día, el día siguiente que sí 12, el día siguiente 15. Y yo me metí así en el Excel, iba viendo que sí 15 viajes, qué locura. O sea, después terminamos ese mes y al final hicimos 800 viajes en esos primeros 15 días. Wow, yo no lo podía, viajes en 15 días. Yo no lo podía creer, pero bueno, hay que acelerar. El dinero se empezó a acabar. El segundo mes ya los $100,000 se acabaron el segundo mes porque promociones, cosas. La verdad que el papá de Ramón empezó a prestarnos dinero. Gracias a ellos, la verdad que pudimos avanzar rápido. Al final, bueno, pudimos levantar casi $400,000 entre los 100 y eso para poder avanzar como hasta septiembre. Pero ahí ya venía Yumi con Yumi Rights, que ellos salieron a los meses. Sabíamos que venía competencia, teníamos que avanzar. Ellos venían con capital extranjero, ¿sabes? Él levantaba plata afuera, estaban en varios países. Y nosotros éramos una empresa 100% venezolana, ¿cómo hacemos? Y dijimos, bueno, tenemos que levantar plata. Entonces, ¿a dónde levantas plata? Necesitas por lo menos $1 millón. Bueno, empezamos a levantar plata local y bueno, milagro se hizo. El grupo Fibenki invirtió en Ridery y con eso terminamos cerrando el año en 100,000 transacciones mensuales. Wow. Y bueno, y la demás es historia. Hoy en día Ridery son más de 32,000 conductores a nivel nacional, alrededor de 1 millón de operaciones mensuales, o sea, esas 800 operaciones que hacías que hicimos esos primeros 15 días, hoy en un día haces 35,000, 40,000 operaciones, has generado N cantidad de puestos de trabajo. Y bueno, y yo montando Ridery todavía atendiendo a ese hecho en Venezuela. O sea, la verdad que fue una cosa que bueno, es un sueño, un milagro, un sueño hecho realidad para mí como emprendedor. Y segundo, el orgullo de que exista esto en el país. Y tercero, que muchos emprendedores nos lo han dicho, como que fue también una forma de mostrar que en Venezuela sí se podía emprender. Al final no era lo que hablábamos, lo que te decían que no se... bueno, esa fue la demostración. ¿Te acuerdas cuando viste que no se podía? Claro. Sí se podía, está. pero no era por mí, era en Venezuela sí se puede. ¿Me entiendes? Y fue como... Fue algo de lo más emocionante, como que poder... además que los emprendedores, que somos muy competitivos, nos tomamos las cosas como un reto, ¿sabes? Totalmente. Me dices que no se puede en Venezuela. Mira, aquí está. Lo voy a hacer, sí. Aquí lo voy a hacer. ¿Tú estás consciente de la forma en la que la existencia de Ridery ha cambiado vidas? Es decir, yo conozco un caso, por ejemplo, de una persona que trabaja en un cargo importante en el Banco Central de Venezuela. Uh-huh. Ok. Y que durante la pandemia, primero, evidentemente, por la situación económica de Venezuela, los sueldos se disminuyeron mucho, los salarios para los empleados públicos. Y luego, durante la pandemia, no tenía que ir a la oficina. Sí. Y vio un video en esa época. Uh-huh. Ustedes desarrollaron una estrategia de marketing de la cual yo participé, que era como, nos daban como un bono, yo recuerdo que eran como $200 y empiezo a usar la app. Ajá. Y yo no, francamente al principio, ¿cómo hago esto? Y después, lo empezamos a usar. Sí. Y 2 locos de viaje que estuvieron aquí en el podcast hicieron un video hablando de eso. Sí. Él vio ese video de 2 locos de viaje y eso transformó no solamente su vida, sino que él pudo ponerse a operar con su carro y generar recursos. Sí. Compró 3 carros más y le dio empleo a su compadre y a sus 2 hermanos. Wow. Y hoy en día se transformó la vida de una familia que, por cierto, no era necesariamente del todo pobre, pero estaban pasando por una crisis. Sí. Siendo profesionales, lograron una oportunidad a través de la aplicación. ¿Tienes historias como esas de las que tengas conciencia? Millones. O sea, demasiadas historias. Estudiantes que ahora alquilaron una moto, se compraron una moto y están pagando su universidad. Me acuerdo de la historia de un chamo que me monté que había heredado un consultorio. Él era odontólogo, pero no lo había podido remodelar, entonces estaba trabajando en cualquier cosa.
trabajó varios meses en Ryder y logró ir remodelando el consultorio y después dejó de hacer Ryder, porque además Ryder yo lo veo como un escalón en algunos casos, o como obviamente un trabajo tiempo completo, pero a tus horarios, ¿no? Personas que a lo mejor no pueden trabajar en un horario fijo porque están cuidando a un familiar enfermo en la casa, entonces necesitan trabajar una hora en la mañana, otra en la tarde, pueden trabajar, personas que trabajan a destiempo, personas que se dedican tiempo completo a hacerlo. Pero las historias son súper emocionantes. Un día me llegó una catira con un carro casi de último modelo. Ajá. Casi 2025. Sí. Y me dijo, no, yo tengo mi tienda de moda, Ajá. pero yo aprovecho mis tiempos libres antes de buscar mi chamo del colegio y hago ridery, claro. porque si lo hago en Florida, ¿por qué no lo voy a hacer en Venezuela? Total, es que eso es lo que es justamente eso te iba a decir. Yo me acuerdo, incluso remontándome a mi tema personal cuando he hecho en Venezuela, yo me acuerdo que una de las cosas que pensé, oye, qué lástima que no existe un Uber aquí en Venezuela, porque yo en este momento necesito generar dinero. Claro. Entonces, realmente este tipo de plataformas son para ciertas personas, sirven en algún momento para resolver o una situación puntual, o para otras personas dedicarse a un trabajo que es totalmente tecnológico, es eficiente, a tus horas, tú decides cuándo lo vas a hacer. Entonces, realmente... Sí, es demasiado emocionante como que eso haya sido un trampolín para muchas personas. Me acuerdo una señora, hay demasiados casos de gente que ha dicho, si lo estaba haciendo en Perú o en Colombia o en Estados Unidos, y aquí estoy triste porque, no sé, quiero estar con mi familia, ¿por qué no lo hago en Venezuela? ¿No? El caso más cómico, pero también emocionante, es el de una señora. Cuando nosotros arrancamos, hicimos una de las primeras inducciones, allá, que todavía las hacemos presenciales con todos los conductores, la hicimos allá en la avenida Andrés Bello y me acuerdo que esa primera inducción llegó una señora. Entonces, bueno, la señora ahí emocionada, tal, de hecho era la primera inducción. Y cuando terminó la inducción nos contó que ella estaba llegando de Perú. Ella había estado en Perú, le fue muy mal, empezó a trabajar en cualquier cosa, terminó alquilando una cuenta de Uber con un carro alquilado. Entonces, entre lo que pagaba el carro alquilado más la cuenta alquilada de Uber porque no tenía papeles, más lo que, no sé, el alquiler más bien estaba en deuda, ¿no? Entonces se vino, bueno, triste porque no le fue bien en su proceso en Perú, y que ella dice que, bueno, llorando se montó en el avión y que venía rezando que cuando llegara a Venezuela, bueno, Dios le ayudara a ver para volver a arrancar, pues. Entonces dice que cuando aterrizó, literalmente vio la propaganda que nosotros habíamos montado de que trabaja ahora en una aplicación de como Uber, pues, algo así. Y ella dijo, esto tiene que ser una broma. Entonces se registró y le tocó la inducción al día siguiente. Entonces ella fue a la inducción, pero... porque además no había escuchado nada de Ryder porque no existía, era la primera inducción. Claro. Y ella hizo su inducción, vio que la cosa era una cosa seria, tal, se quedó y después nos cuenta que ella dijo, oye... Yo después dije, oye, Diosito, aunque sea me hubieras dejado descansar una semana, ¿sabes? Porque llegué y de una vez conseguí trabajo, ¿no? Entonces, bueno, historias como esas muchísimas, ¿no? Y demasiado emocionante esa parte. Gerson, te voy a invitar a tomar un vino. Ah, bueno, excelente. Vale. Ok, este es el tinto de Pomar. No sé si lo has probado, Gerson. Sí, un Pomar, uno de mis vinos preferidos. Gracias, brother. Ok. Hermano, esta conversación pudiera durar horas, pero... yo creo que hemos hablado de lo más importante, que es la esencia que está detrás de una de las aplicaciones no solamente más exitosas, sino más prometedoras en el futuro para Venezuela. Amén. Quiero brindar contigo por eso, porque exista, por haber vivido esa historia, amén, porque además amén, es un privilegio haberla vivido y haberla visto. Gracias, brother. Gracias. Y quisiera cerrar la conversación haciéndote una pregunta que siempre hago para nuestros invitados en The Way. Los 16 años fueron una edad, por lo menos que en mi caso, marcaron mucho mis intereses, mis motivaciones, las decisiones que tomé. Viendo en perspectiva todo lo que ha pasado después, ¿qué le dirías tú al chamo de 16 años que fuiste en este momento? Wow. Yo le diría que nunca se rinda. Yo le diría que nunca se rinda. Yo creo que el camino del emprendimiento es un camino que, como es algo, de repente un pelo abstracto, y hay muchas cosas que se llaman emprendimiento, y a lo mejor es algo nuevo, de repente no nos prepararon para... Esta es mi opinión muy personal, ¿no? No nos prepararon para lo que era, ¿no? Emprender, que es crear cosas de la nada, desde mi punto de vista.
cuando hablo de emprendimiento, hablo de emprendimiento de innovación. Cuando creas un producto de la nada, que tiene el objetivo de impactar muchísimas vidas, etc. Para mí es como una especie de deporte de alto rendimiento. Es tan difícil y requiere tantos sacrificios como ir a la NBA o algo así, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que no sabía en lo que me estaba metiendo. Entonces, creo que, bueno, fíjate que la idea de montar algo tipo Amazon o algo de ese, una plataforma, un marketplace de ese tamaño empezó en 2005 y se capitalizó fue en 2021, ¿no? Y hubo momentos donde que estuve quebrado, o sea, que además te decían no se puede, tal, donde yo incluso me cuestioné si había agarrado el camino correcto. Entonces al final el tema fue un poco suerte, un poco echarle pichón, pero sí nunca rendirse, ¿no? Ir otra vez. Y la pandemia ayudó un poquito en eso, porque la verdad sí, a pesar de que sí fue un momento difícil, como que la mente sí se reseteó y ayudó un poquito como a otro impulso más, ¿no? Entonces, nunca rendirse. Te agradezco, hermano, que hayas venido al podcast. No, bro, gracias a ti, demasiado bueno y también emocionado de compartir contigo en esta iniciativa. De verdad que te deseo lo mejor, te felicito y bueno, un honor. Gracias por venir, el honor para mí. Y este fue el camino de Gerson Gómez, fundador de Ridery. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. MediSolution, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center.